paramilitar en compañía de ganaderos desplazaban al campesino de sus tierras. El ejército, el que debería defender la constitución política y la ley. Y todo el mundo decía que ustedes eran unos bandidos e invasores. ¿O es mentira? Que son unos avistados, flojos. Hoy ese relato se murió. Porque después de tantos años, compañeros, la reforma agraria, ¿quién me dice de qué año la reforma agraria? Está establecida, después de la Constitución se formaliza nuevamente para ponerla en sintonía de la del 91, pero la reforma agraria es la ley 160 de 1994. O sea, Petro está hablando de la reforma agraria utilizando una ley del 94. Desde el 94 hasta acá, o antes, porque desde Lleras, lo que hace la 94 es adaptarla a la Constitución del 91. Pero viene de antes, del 70. Siempre nos engañaron, como lo hicieron los españoles, que nos cambiaban espejos por oro. Y la violencia en el departamento de Sucre, porque aquí surgió la NUL Línea Sincelejo, la respuesta de los gremios ganaderos y los latifundistas fue el asesinato de los compañeros. Un genocidio vivió la NUL. Mataron a los dirigentes, sacaron a la gente del territorio. La reforma agraria en Colombia hoy no solamente entregarle tierra al campesino, es la reparación histórica. Y saben una cosa, compañeros, mire Lucho, no te pongas mal, pero ¿qué edad tienes tú? 71 años. La lucha de Lucho toda su vida con sus viejos y con los que la antecedieron, la lucha de Lucho, lucha. La lucha de él y de muchos de ustedes aquí, compañeros, que los líderes del territorio, a quienes agradezco y hemos compartido, por allá el compañero que siempre iba a las reuniones me decía, hombre, ¿cuándo vas al Guayabal? ¿Cuándo vas al Limón? Que tú no quieres venir. Y bueno, la verdad para mí es un honor estar aquí hoy. Pero volviendo al tema de Lucho, le agradezco estar en este territorio que me conmovía la belleza cuando venía. Los pájaros, todo el recorrido, los pequeños caminos de agua rodeados de vegetación. Y la historia de ustedes, compañeros. Había un escritor uruguayo que decía la historia de los nadies. Porque en Bogotá y la prensa, cuando ustedes ven Caracol, que se van a ver Desafío y toda esa vaina, antes dan el noticiero. Pero la historia que narran en el noticiero no es la historia de la gente de Guayabal. No es la historia de la gente de San Benito Abad. Es la historia de que los empresarios están preocupados porque la reforma laboral, ¿quiénes son los que trabajan en el pueblo colombiano? Son los hijos de ustedes cuando salen a las ciudades. La reforma laboral es la conquista de los derechos que nos habían quitado. Porque antes decían que el sol se ocultaba a las 10 de la noche. La historia de la lucha laboral también ha dejado muertos los sindicalistas. La lucha sindical en Colombia, que es la lucha por los derechos de los trabajadores, ha sido respondida por sectores empresariales que se aliaban con paramilitares para masacrar al pueblo. Como masacraron al campesino, masacraron a los obreros. No es mentira cuando nosotros vemos que empresas bananeras están sancionadas en Estados Unidos y en Colombia porque financiaban grupos paramilitares. No es mentira cuando decimos que políticos del territorio, para lograr que ganara elecciones, se aliaban con paramilitares. Esa historia es la historia del país del ayer. Y en la historia del país del hoy, tenemos un presidente que enarbola la bandera de la lucha del pueblo colombiano. El presidente Petro, que no nació en Sincelejo, en el departamento de Sucre, fue el que develó el fenómeno paramilitar en el departamento de Sucre. Y allá metió preso y logró que más del 70% de los políticos que estaban en el Congreso eran aliados a estructuras ilegales, paramilitares aliadas con el narcotráfico de Colombia. ¿Para quiénes gobiernan ellos? ¿Será que para la gente del Guayabal, la gente de San Benito, para la gente del Limón? ¿Para quiénes gobiernan ellos? Gobiernan para las GPS y los dueños de las GPS.
para que se enriquezcan, y la salud de sus hijos, que están ahí sentados, de sus nietos, se vuelvan casas quintas y casas de lujo, y sus camionetas, a partir de los muertos que nosotros ponemos. Y hoy se escandaliza la prensa nacional, cuyos dueños son los mismos de los dueños de los bancos. Se escandalizan porque hay un gobierno que les dice a la CPS: ustedes no van a manejar la plata del pueblo colombiano. Nosotros le pagamos directamente a los hospitales que hoy los tienen quebrados. Los puestos de salud de los pueblos ya hoy no existen, como también acabaron con el IDEMA. En pocas palabras, este es un país que gobierna para las élites y ha gobernado para las élites. Y estamos en esa dicotomía. Está la historia de los nadies, que somos nosotros, que históricamente nos han marginados, y siempre el gobierno nos veía. Llegaban los doctores de Bogotá y todo el mundo, los cachacos, y miraban al pueblo así. Hoy los funcionarios, como el compañero Harman, como el mismo presidente que estuvo en Caimito, allá en Nueva Estrella. Y les cuento una anécdota. Un día antes me reuní con la alcaldesa de ese pueblo y ella no creía que el presidente viniera, porque el presidente estaba en México. Y el día del evento, la alcaldesa se reía de los líderes campesinos, porque estaba toda la seguridad presidencial y demás. Ese aspecto no va a venir. Cuando logro contactarme con el presidente, ¿saben qué hace el presidente? En medio de su agenda presidencial, es la primera vez, creo, que aterriza un avión desde México hasta Montería. Se vino expresamente de México, después de hablar con el entonces presidente Andrés López Obrador, y aterriza en Montería y llega al corregimiento que ni el mismo pueblo creía, porque el mismo vecino: tú eres loco, le decía al mismo compañero, que va a venir el presidente para acá, que va a venir, que va a ser presidente para acá. Nuestros propios compañeros incrédulos, que un presidente de la República que les dijo a ustedes que defendía sus intereses, los visitaron en su pueblo, no lo creían. Cuando Petro llegó, veía a compañeros conmovidos y pidiéndome algunas disculpas porque no creían. ¡Viva el gobierno del cambio! Pero